Vamos a esperar unos minutitos a sus compañeros, ¿ya? Bien, podemos empezar, yo creo, con los que estamos. Buenas tardes, chicas, chicos, para todos, muy buenas tardes. Ojalá estén todos siempre sanitos y sus familias también. Mm, Está cada vez más complicada la situación por la crisis de salud. Y bueno, lo único que nos queda a nosotros es hacer conciencia, cuidándonos y cuidando de los demás. Hay que tomar siempre prevenciones, ¿no? Para salir a la calle. Ya está de más decirles porque ya mucho se dice de esto, ¿no? Pero solamente eso, seguir cuidándonos. Ojalá nadie esté pasando situaciones complicadas en su familia por el tema de COVID. Está terrible, chicos, hay que cuidarnos. Bueno, la anterior semana hemos estado trabajando un poquito estos antecedentes que han sido los que han llevado eh, los que han gestado más bien lo que es lo que conocemos ahora como la Revolución del 52. Habíamos hablado un poquito de los caciques apoderados en la segunda clase de la última clase. Sobre todo hicimos mención a la figura de Santos Marcatola, quien como cacique apoderado general de los Ayllus, pues había estado peleando siempre en favor de el sector del indigenado a fin de poder recuperar sus tierras para la conformación de los Ayllus. También hemos hablado un poquito sobre qué elementos han determinado la nueva construcción, o por lo menos por ahora, la idea de la necesidad de construir un nuevo país, una nueva nación. Y habíamos citado algunos textos como el de José Cuadros, los 40 años de vida perdularia, la tesis de Ayopaya de Walter Guevara, la tesis de Pulacayo de Guillermo Lora, documentos que van a permitir una nueva visión de país y sobre todo la construcción de un nuevo partido político que va a aparecer en el escenario. Es justamente el MNR. Vimos también, bueno, estábamos empezando a ver la figura del señor Gualberto Villarruel,
exoficial que participó en la guerra del Chaco como soldado en primera fila. Y bueno, las ideas de este ahora presidente Gualberto Villarroel, tras derrocar a Enrique Peñaranda en el 43, y con el apoyo de esta organización de los exmilitares que participaron en la guerra del Chaco, lo que se conoce como RADEPA o Razón de Patria, quienes habían apoyado a Villarroel, ¿no? Para que asume el poder. Estábamos viendo justamente a este presidente, me parece un personaje bastante interesante, no solamente por el fatal desenlace en cómo termina, sino más bien porque ya se van a empezar a ver con él los primeros visos de esta nueva construcción de nación, ¿no? Una nación en la que ya se involucra cada vez más al sector del indigenado. Entonces vamos a continuar con Alberto Villarroel y luego les voy a presentar unas diapositivas a manera de síntesis de todo lo que estamos viendo sobre esto que es la revolución del 52. Entonces dijimos que Alberto Villarroel en el 43, tras un golpe de Estado, pues un golpe de Estado, asume el poder, ¿no? Asume el poder. Bien. Este golpe de Estado ya está mostrando unas nuevas tendencias dentro de lo que es la política, ¿no? De nuestro país, porque va a ser justamente Gualberto Villarroel quien va a llamar a la primera reunión del indigenado, el primer congreso de los indígenas, donde ya se ve cada vez más que hay por lo menos una intención, ¿no? La intención de querer favorecer a este sector tan desprivilegiado de la sociedad. Va a estar RADEPA o Razón de Patria, no, Razón de Patria, van a ser quienes van a apoyar a este golpe de Estado para que Villarroel suba al poder. Aparece por fin un gobierno con una tesis nacionalista, ¿no? Con una tesis nacionalista. Eso significa que no vaya a pensar solamente en un sector, ¿no? Va a pensar en una nación. Ya no favorecerá a una minoría, sino a toda una nación. Este hecho va a ser sumamente importante por dos cosas. Porque por un lado va a mostrar el contento de la clase indígena, ¿no? Y por otro lado, el descontento de esta pequeña minoría, de esta élite que obviamente no quiere perder sus favores o el favoritismo dentro del Estado. Se va a sumar a este contento y descontento también el hecho de algunas proclamas de Villarroel en cuanto que sostenía que se debía aumentar el impuesto
a las grandes empresas y buscar la manera de favorecer al sector indígena, ¿no? Como les decía, entonces, dentro de su política nacionalista, se ve el favor a los sectores más pobres. Por un lado. También vamos a anotar que él va a llamar, lo quiero anotar porque así van a tener ustedes en los apuntes los datos, ¿no? Llama él al primer congreso de indígenas, ¿no? O indigenal. Y otras de las acciones de Villarroel es que ya van a empezar a eliminar el pongueaje. Y ese va a ser justamente uno de los hechos que va a llevarlo al cruel desenlace que él tiene. Eliminar el pongueaje. A ver, hay una minoría que no quiere perder estos favores y que obviamente no está a favor de estas políticas. Y serán justamente ellos quienes empiecen a publicar por los medios de prensa pues artimañas en contra del presidente, ¿no? Asumiendo que él está obviamente dañando la economía de estos, ¿no? Entonces, se van a dar algunos hechos bastante curiosos, como por ejemplo, se lo va a tildar de ser un nazi. Eh, estas ideas van a venir de las grandes empresas extranjeras, sobre todo de la Argentina y de Estados Unidos, quienes van a decir que Gualberto Villarroel tenía tendencia al nazismo y que era un nazi. Por otro lado, la prensa local, a saberse, los periódicos de La Razón, el diario Última Hora, que eran además prensa correspondiente a los amos del estaño, a Aramayo, a Patiño y a Fósil. Entonces, estos van a hacer una muy mala publicidad del gobierno. ¿Esto a qué va a llevar? A una reacción contraria y violenta del pueblo respecto de las acciones del gobierno. También se va a sumar a estos hechos, a estas calumnias, algunos eventos como algunas masacres que se hubiesen dado en el gobierno y obviamente todas estas acciones no van a favorecer para nada respecto de la opinión del pueblo para Gualberto Villarroel. Entonces, todo ello va a generar lo que se conoce como el martirio de Gualberto Villarroel. Les voy a mostrar un video bastante cortito para que podamos ver un pasajito de qué es lo que ha sucedido con este presidente, ¿ya? Creo que no.
He compartido con audio. Deme un segundito, vuelvo a compartir. Ahora sí. Bien. Sí se está viendo mi pantalla, ¿no? Silvita, Tatiana, ¿alguien que me confirme? Sí, se ve. Se ve. Ya, gracias. Empezamos, les muestro entonces este video. La ciudad amanece desierta. La nieve cubre los tejados y los árboles. Hace mucho frío. Es el domingo 21 de julio de 1946. El presidente no ha dormido en varios días. A las 10 de la mañana, los últimos militares y civiles más próximos a Villarroel salen de palacio con cualquier excusa y ya no regresan. Todos los regimientos se han dado vuelta. La ciudad tiembla con cada descarga de los cañones golpistas. A las 11 llega a Palacio de Gobierno una ambulancia de la Fuerza Aérea Boliviana. En su interior hay soldados escondidos, armados con ametralladoras. Los oficiales ofrecen llevar a Villarroel a la base aérea del Alto. Durante media hora le ruegan abandonar el palacio, advirtiéndole que peligra su vida. En una actitud similar a la que adoptara Salvador Allende 30 años después, el presidente no quiere huir. Meses antes, Villarroel intentó que los poderosos países aliados en la Segunda Guerra Mundial pagasen unos centavos más por tonelada de estaño al país más pobre del continente, por lo que la embajada norteamericana lo acusó de ser nazi. Asusados por los medios de comunicación, marchan codo a codo. Estudiantes de la UNSA, empresarios y beatas de Sopocachi, albañiles, chifleras, empleadas domésticas, artesanos y obreros. Los golpistas saben que Villarroel no ha escapado, que no quiere escapar. Disparan varios cañonazos que hacen temblar toda la ciudad. Después, arrebatados por los alaridos y las descargas, suben por las escaleras, lo buscan por los salones y sótanos del palacio. Lo encuentran en una habitación desarmado, tumbado en el piso con el cuerpo desgarrado por los tiros que ha recibido. Le destrozan la cabeza a culatazos, le vuelven a disparar varias veces. Luego arrojan su cuerpo por una de las ventanas que da a la calle Ayacucho. La muchedumbre en la plaza nuevamente escarmienta con saña el cuerpo de este hombre muerto hace varias horas, como queriendo causarle un dolor más allá de la muerte misma. Los medios de comunicación tergiversaban la información sobre el asesinato del presidente y supuestos caídos en filas de los golpistas, un financiamiento del imperialismo que pretendía dejar mala imagen del gobierno y hacer ver dicho golpe de Estado como un movimiento popular. Lo despojan de su vestimenta y lo cuelgan de uno de los postes de luz al lado de su edecán Waldo Vallivian y de su secretario privado Luis Uría. Gualberto Villarroel, en plena guerra del Chaco, había renunciado a sus grados militares para pelear junto a los soldados rasos que cada día morían por miles. En nombre del pueblo, honorables convencionales, obediente elegido jefe supremo del Estado, debo manifestaros mi pensamiento sobre la tarea que nos toca cumplir. Como Bolivia, nos ha tocado vivir una fuerte guerra y atravesamos momentos críticos. Nuestro sacrificio sirva eficazmente a la feliz y próspera Bolivia del futuro. Y en nosotros, los gobernantes, cumplimos a conciencia nuestra misión de sacrificio, estará asegurado el éxito para la patria a quien debemos todo nuestro esfuerzo. En Bolivia no somos enemigos de los ricos, pero somos más amigos de los pobres y deseamos que se les dé límite a los primeros y beneficio a los segundos. Había querido dar los mismos derechos al blanco y al indio, a la esposa y al amante, al hijo legal y al hijo natural. Lo mataron. Bueno, esa es la figura de Gualberto Villarroel, ¿no?
este personaje que como decía antes, ha sido uno de los primeros que ha tratado de poder tener una idea de nación diferente, una nación en la que no haya estas distinciones. Bueno, tras la muerte de Gualberto Villarroel, vamos a tener en Bolivia dos gobiernos bastante cortitos, como es el de Néstor Guillén y de Tomás Monge, que prácticamente son gobiernos de meses, no van a durar mucho. Y tras el gobierno de Monge, en el 47, va a asumir Enrique Herzog al gobierno, y como vicepresidente más bien le va a acompañar una figura bastante curiosa dentro del gobierno, ¿no? Estoy hablando del vicepresidente Mamerto Urrelagoitia, quien posteriormente en el 49 será pues el presidente tras la renuncia de Enrique Herzog, ¿no? Entonces, como en el 49 había renunciado Herzog, se van a convocar a elecciones. Se convoca a elecciones, pero en esas elecciones van a aparecer partidos como por ejemplo el PIR, el Partido de Izquierda Revolucionaria, que representaba a la clase obrera, sobre todo a los mineros, un partido que nace en Oruro. Tenemos también al MNR y los partidos clásicos también, que siempre están ahí, ¿no? Pero un par de años antes, pues Víctor Paz Estenssoro, quien era la cabeza del MNR, será exiliado a Argentina. Víctor Paz Estenssoro. Sin embargo, desde Argentina, bueno, su partido lo va a proclamar como candidato a la presidencia en estas elecciones, ¿no? Y ganará pues con una gran mayoría, ya que además la clase media descontenta de los gobiernos anteriores, pues querrá dar una salida diferente a la situación del Estado. Entonces, gana el MNR en estas elecciones. Sin embargo, se va a dar un hecho curioso, que es, digo curioso, por la similitud con los últimos acontecimientos que hemos vivido en el 2019 en Bolivia. Se va a dar la renuncia del presidente de Mamerto, renuncia y deja el poder a los militares. A esta estrategia política se va a conocer en la historia como el mamertazo. En realidad, la idea era de que no se le entregue el poder a el señor Víctor Paz Estenssoro, de tal modo que sean los militares que manejen el Estado y bueno, este gobierno de izquierda no pueda subir al poder. Entonces se da un autoatentado, el autoatentado que es conocido como el mamertazo. Bueno, el gobierno de ese tiempo pues no va a querer obviamente que pueda Paz Estenssoro hacerse del poder, y asumirá la presidencia Hugo Vallivian, un general quien va a ser un personaje importante durante lo que ahora sí se ve venir, que es la revolución del
52. Entonces, va a pasar que ya Hernando Siles Suazo, este personaje que conocemos, pues va a influir en toda la teoría o en toda la tendencia teórica que se tiene en la formación política, más bien que se tiene desde el MNR, ¿no? Porque él y otros más, como Juan Lechín, pues han estado pues impregnados de toda esta corriente ideológica política. Entonces le piden a Antonio Selene y al ministro de Gobierno que puedan unirse a ellos, ¿no? Juan Lechín, Hernán Siles Suazo les pide que se unan a ellos para derrocar a este gobierno dictador que no quiere asumir o que no quiere respetar los resultados de las elecciones en las que Paz Estenssoro ha sido ganador. Entonces es así que el pueblo se empieza a armar y empieza el 9 de abril lo que conocemos nosotros como la Revolución del 52, ¿no? Es en ese sentido que la paz va a estallar en guerra, una guerra civil de quienes están pidiendo que se respete los resultados de esta revolución y por el otro lado tenemos un gobierno que ha apoderado de las armas y de las fuerzas militares, pues no quiere soltar el gobierno. A esta lucha se van a sumar toda la clase obrera y un elemento que va a ayudar grandemente para los resultados va a ser los mineros, quienes ya habían impedido en Oruro que tropas militares lleguen a La Paz para impedir la revolución. Y tras la llegada de los mineros a La Paz, con el detono de las dinamitas y toda la fuerza que ellos traían, pues entonces los militares empezaron a ceder y por último se va a poder firmar en Laja. Ya Torres Ortiz había ido hasta Laja para que se pueda firmar la rendición de las fuerzas militares. Torres Ortiz era el general que estaba pues a cargo de las Fuerzas Armadas. Tras firmar la rendición, entonces Hernán Siles Suazo será proclamado como presidente interino mientras llega Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Esa es un poquito la síntesis tal vez de lo que es la revolución del 52. No sé si tengo tiempo todavía. Tengo un poquito. Bueno, en la siguiente hora les voy a mostrar un pequeño videíto sobre, igual un cortito sobre cómo se ha dado la revolución del 52 y cuáles han sido los avatares y los personajes más importantes. Les voy a mandar el enlace ya, chicos, enseguida. Está bien, licenciado.